Re 0. Volumen 3, segundo arco. La semana turbulenta, parte 2. Capítulo 4. El método demoníaco. Su conciencia flotaba en una ola distante. Su mente, aturdida por la marea cambiante, flotaba de un lado a otro entre el sueño y la realidad. ¿No hay otra manera de salvarlo? Todos, me pregunto. Entonces deberías hacer lo que quieras. A lo lejos, no, cerca, en la frontera, ni aquí ni allá, escuchó a una persona conversando con otra. Una voz pegajosa. Una voz contundente. Una voz que llora. Una voz con emoción congelada. Voz. De repente, sintió el abrazo de una mano suave. Recordó de quién era, porque lo había sentido varias veces antes. Anhelaba esa calidez. Quería volver. No quería que fuera simplemente un sueño. La sensación de la mano de repente se volvió distante. Lejos, muy lejos, inalcanzable e intocable. Yo, te salvaré. Solo quedaron esas palabras de férrea determinación. Todo desapareció. Todo se fue, dejándolo muy, muy atrás. Y entonces... ¿Cuántas veces lo habían noqueado y se había despertado así? Subaru miró fijamente el techo desconocido mientras esos pensamientos flotaban en su mente. Un high. Su costado sufrió un espasmo en el instante en que se sentó en la cama. Eso realmente lo despertó. Cuando intentó tocar su doloroso vientre, sintió algo muy mal en su brazo izquierdo. El malestar persistió cuando acercó su brazo hacia él, viendo con sus propios ojos en qué lamentable estado se encontraba. Había cicatrices blancas que lo cubrían desde la punta de los dedos hasta la muñeca. No fue solo su brazo el que se sintió mal. Se levantó la camisa y vio que tenía cicatrices similares en el lado derecho. Tenía más en ambos tobillos, en la parte superior del brazo y el hombro derechos, y por último, uno en el trasero. Todas parecían ser cicatrices dejadas por los colmillos de las bestias demoníacas. Estaba seguro de que estaba perdido. Había sido mordido por todas partes mientras protegía a Rem. Las fauces de las feroces bestias habían hecho picadillo la carne de Subaru. Sintió cuán bajo se había atenuado su vida en su sangre y órganos internos. Había estado más que medio seguro de que todo había terminado. Así que apenas me aferré a la vida y me remendaron después. Subaru miró cuidadosamente alrededor del área mientras se aseguraba de que sus dedos se movieran correctamente. El techo le resultaba desconocido, la cama, tosca. La habitación era demasiado pequeña para ser una de las habitaciones de la mansión de Roswell. Luego notó a la niña sentada en una silla de madera justo al lado de la puerta, con la cabeza gacha mientras dormía. Emilia. Ella no mostró signos de responder a su llamada. Emilia respiraba bastante profundamente, igualando la profundidad de su sueño. Su hermoso cabello plateado estaba despeinado por una vez. Más que eso, su ropa todavía estaba cubierta de sangre y barro. Él fue herido. Había dormido cerca de la mañana. Emilia estaba durmiendo justo a su lado. Agregue todo eso al estado de su ropa, e incluso alguien tan tonto como Subaru podría comprender la situación. Estoy en deuda con ella otra vez, ¿eh? Me pregunto sobre eso. Esta vez, Lia podría pensar que es como darte una mano porque tu arduo trabajo dio resultados. Subaru se giró en dirección al débil murmullo. Puck salió del cabello de Emilia y flotó en el aire junto a ella. Oye. Buenos días, Subaru. Eso te detendrá, ¿eh? Tal vez no. Me siento un poco rígido donde tengo la cicatriz, pero no me voy a quejar de que me hayan salvado la vida. Soy un chico, así que tampoco planeo quejarme solo porque mi cuerpo está desgastado. No tenía la intención de convertirlas en marcas de honor del campo de batalla, pero los profundos sentimientos dentro de él asociados con las cicatrices blancas sin duda nunca se desvanecerían. Para Subaru,
lo que había sucedido con la fuente de sus cicatrices era más importante. Supongo que funcionó como esperaba, pero ¿qué pasó realmente después? Para ser honesto, no recuerdo nada después de que los perros se pusieron a Chompy, Chomp Chomp. Chompy Chomp Chomp es una forma tan linda de decirlo. Por lo que vi cuando te arrastraron, fue más como Chomp Munch Crunch desgarrar, tirar, romper. Si fuera así ya estaría muerto. 5 o 6 brazos más no cubrirían todo eso. Bueno, el daño adicional que no recibiste fue la razón por la cual la sirvienta del cabello azul estaba en un estado lamentable. La garganta de Subaru de repente se congeló ante la forma casual y despreocupada en que lo expresó. Al ver a Subaru reaccionar así, Puck añadió otro pensamiento. Eso es porque cambiar a su forma de demonio hace que esa chica sane sus heridas muy rápidamente. Para cuando te llevó de regreso a la aldea, no le quedaban más que rasguños en el exterior, suficientes como para que ni siquiera necesitara magia de recuperación. No me asustes así, entonces. De todos modos, Rem también regresó a la aldea, ¿eh? ¿Qué pasó con la última niña que estuvo conmigo? Puedes estar tranquilo al respecto. Los 7 niños están a salvo. Realmente tomaste la decisión correcta, Subaru. Puck dijo en voz alta aplauso aplauso mientras juntaba sus patas sin hacer ruido. Subaru imaginó que las patas de Puck eran simplemente demasiado suaves para un aplauso audible, y torció los labios ante la vista antes de sacudir la cabeza, alejando esos pensamientos ociosos. Puck, ¿qué tal si levantamos las maldiciones sobre los niños que regresaron a la aldea? No te preocupes por eso tampoco. La magia los curó bastante, así que Betty y yo eliminaremos esas maldiciones en poco tiempo. Están casi curados. Tienes mi garantía. Puck se golpeó el pecho mientras daba su grandioso sello de aprobación. Al ver eso, Subaru dejó escapar un profundo suspiro, aliviado por el hecho de que sus propias acciones no habían sido en vano. La mano de Subaru todavía estaba sobre su propio pecho mientras sus ojos volvían a la dormida Emilia. ¿Y Emilia? ¿Pasó toda la noche en vela? Le dije que tuviera paciencia y esperara, pero no me escuchó. Incluso desgastó sus reservas para curarte, entonces, ¿podrías dejarla dormir? ¿Reservas? ¿Qué? Subaru negó con la cabeza cuando escuchó el vocabulario desconocido. Puck jugó con un bigote. La energía mágica que llena el aire que nos rodea se llama maná. Las reservas son todo lo contrario, la energía mágica de la que están imbuidos todos los seres vivos. La capacidad total varía mucho de persona a persona, y aprovecharla realmente te desgasta, así que le dije a Lia que evitara usarla tanto como fuera posible, pero las palabras y el comportamiento de Puck hicieron que a Subaru le resultara fácil imaginar cómo Emilia se lo había tomado. En primer lugar, llamar a Puck durante la noche estaba fuera de los términos de su pacto. Si llamar a Puck y Beatriz fuera lo que se necesitaba para levantar las maldiciones, Emilia no habría dudado ni un instante. Ella ayudó a los demás, incluso si eso significaba salir lastimada. Por eso la amaba. Esta es la casa de alguien en la aldea, ¿verdad? ¿Está bien si echo un vistazo a mi alrededor? Si no iba a despertar a Emilia, lo mejor era concluir su tranquila conversación con Puck. Subaru estaba en el proceso de deslizar sus piernas fuera de la cama cuando Puck respondió con un agradable asentimiento. De todos modos, probablemente sea mejor moverse un poco y ver que también se cura. Habiendo recibido el permiso de Puck, Subaru lentamente comenzó a salir. En el camino, antes de pasar junto a Emilia, bajó la cabeza en una cortés reverencia. Mientras se inclinaba, miró el rostro dormido de Emilia, resistiendo desesperadamente su impulso de burlarse de ella mientras salía. Subaru salió de su habitación y asomó la cabeza por la entrada del edificio cuando vio que la aldea estaba alborotada. Murmuró, bueno, supongo que eso es totalmente comprensible. El sol de la mañana ni siquiera había comenzado a salir, pero numerosas siluetas humanas se alzaban en la plaza en el centro de la aldea. Era una aldea pequeña.
Los detalles de hasta el más mínimo disturbio se extendieron como la pólvora. Mujeres, niños y ancianos tenían miradas de preocupación mientras se apiñaban alrededor de los jóvenes corpulentos que discutían en el centro. Sin duda eran los jóvenes que habían perseguido a Subaru y Rem hacia el bosque. Vio que varios llevaban vendas. Aparentemente ellos también habían tenido bajas. Escudriñó a la multitud, preocupado porque no podía encontrar el rostro que estaba buscando. ¿Entonces estás despierto, Barusu? La voz vino desde atrás. Subaru se detuvo y se dio la vuelta. Podía adivinar quién era por la forma en que ella había dicho su nombre, pero aún así, ver su rostro lo llenó de alivio. Una sirvienta de cabello rosado, Ram, estaba detrás de él. Ram tenía las mangas de su familiar traje de sirvienta arremangadas, y sostenía algo parecido a una canasta en sus manos. A juzgar por la gran cantidad de papas horneadas que llenaban la canasta, ella estaba en medio de moverlas del punto A al punto B. El leve olor a vapor que flotaba de las papas hizo que el estómago de Subaru emitiera un pequeño gruñido de mayores expectativas. Tardíamente se dio cuenta de que tenía mucha hambre. Qué desagradable despertarse listo para comer después de preocupar a otros con heridas tan graves. ¿Quizás contrajiste la rabia por las mordeduras? Eso no es lo que estos perros están propagando. Ah, y oye, ¿estás preocupada por mí? Solo come. Foo. Subaru se estaba burlando de Ram por su raro desliz. Entonces le metió una patata caliente en la boca. Con la garganta bloqueada por la papa hirviendo, Subaru giró la cara hacia arriba y devoró todo ruidosamente. Pensé que iba a morir allí. Pero sabía bien. Por supuesto que estaba delicioso. Estaban recién horneadas. No, al vapor. Oh hombre, esa cara que tienes de, soy increíble, me molesta. Aún así sabía bien. Sí, sí. Cállate si quieres otra. Cuando ella le entregó la papa, él la aceptó, adulándola como un niño. Bueno, simplemente debería agradecerte abiertamente por el incidente de anoche. Bien hecho. Seguro que no fue fácil. ¿Pero por qué me lo agradeces? Cuando la gente de un feudo sufre daño, se cuestiona a Lord. A ese ritmo, los niños habrían caído en manos de la manada Urugarum, y por eso, creo que tus acciones fueron correctas, Barusu. Urugarum. Así se llamaban las bestias demoníacas negras. Urugarum. Hasta donde Subaru sabía, también era el nombre de una bestia demoníaca sacada directamente de la mitología. De alguna manera, el nombre le parecía apropiado. Una sola palabra transmitía que tu vida estaba en peligro incluso por un solo encuentro con la criatura. Subaru asintió mientras Ram desviaba su mirada hacia el bosque. Anoche volvimos a tejer la barrera deshilachada. A juzgar por la ausencia de problemas de la noche a la mañana, ningún Urugarum debería cruzar la barrera de ahora en adelante. Eso es solo si nadie aquí cruza por allí, ¿verdad? No tiene mucho sentido si un grupo de niños lo cruza para jugar al otro lado y un cachorro regresa con ellos. Eso hace que sea doloroso de escuchar. Hablaré con los aldeanos más tarde. La inmutable expresión neutral de Ram le dio a su última frase un subtexto desagradable. Lo más probable es que fuera deber de los aldeanos comprobar que la barrera estaba en funcionamiento e informar si no lo estaba. Su negligencia al hacerlo había causado dificultades a Roswell y sin duda la molestaba. Después de eso, Subaru le arrebató un par de papas al vapor a Ram antes de tomar caminos separados. Ram se dirigía hacia los angustiados aldeanos que aún discutían entre ellos. Seguramente Ram actuaba por cariño a la aldea. Era propio de Ram usar papas al vapor para mostrar esa buena voluntad también. Hombre, estas papas están deliciosas. Usar poca sal hizo verdaderas maravillas. Subaru caminó por la aldea, masticando papas en el camino. Estaba comprobando tanto el estado de su cuerpo como el bienestar de los niños que habían rescatado del bosque. Los niños todavía dormían profundamente por la fatiga y el agotamiento por las maldiciones ahora levantadas, pero los padres y familiares de los niños se lo agradecieron.
casi en exceso. Dicho sin rodeos, Subaru no lo había hecho por deseo de gratitud, y esto provocó un caso casi terminal de miedo escénico. Incapaz de hacer el tonto para desviar su creciente pánico, se sonrojó como una tormenta y corrió hacia las colinas. Después de haber barrido la aldea, Subaru pensó que regresaría a la casa y esperaría a que Emilia despertara, pero se dio cuenta de que aún no había visto el rostro de cierta chica de cabello azul. De repente, la visión de la chica demonio, riéndose a carcajadas mientras estaba cubierta de salpicaduras de sangre, surgió del fondo de su mente. Fue una vista espectacularmente espantosa. Y sin embargo, cuando Subaru lo recordó, no sintió miedo que hiciera temblar su cuerpo. ¿Qué fue lo que Subaru sintió cuando vio el cuerno blanco puro crecer en su frente? Sí, en aquel entonces, lo que Subaru sintió fue. Pero antes de que una palabra pudiera expresar adecuadamente esa emoción, la voz de una joven llamó a Subaru. Ahí tienes. Justo a tiempo. Un matorral se balanceaba, y a través de él caminaba Beatriz, arrastrando el dobladillo de su vistoso vestido por el suelo en el proceso. ¿No vas a ensuciar muchísimo ese vestido largo si sales así? El poder mágico podría repeler las fuentes de suciedad, como el barro y la arena, supongo. Más importante aún, necesito hablar contigo. Beatriz le dio una respuesta seria a la tonta pregunta de Subaru y le hizo una seña para que se acercara. Ella quería ir a otro lugar, es decir, no era algo que pudiera discutir con él allí. Aunque eso puso nervioso a Subaru un poco, aquí no tenía nada en contra de Beatriz. Subaru siguió a la chica, que también era su salvadora, y luego abruptamente juntó sus manos. Ahora que lo pienso, estás aquí afuera de la mansión porque estabas levantando las maldiciones sobre los niños, ¿verdad? Gracias. No es nada. Solo lo hice porque Puki me lo pidió, supongo. Por supuesto, la razón por la que Puck se lo pidió fue porque Emilia se lo pidió, sin duda Beatriz lo entendió. Sin embargo, sabiendo esto, usó a Puck como razón una vez más. Ella simplemente no era una chica que admitiera las cosas directamente. Subaru se impacientó cada vez más cuando Beatriz lo llevó a un macizo de flores justo en una esquina de la aldea, con los aldeanos reunidos en la plaza central para discutir el incidente de la bestia demoníaca. No podía ver ni una sola persona paseando al azar en un rincón tan remoto. Entonces, ¿qué me trajiste hasta aquí para decirme? Subaru extendió ambos brazos mientras hablaba. Por su parte, la respuesta de Beatriz pareció incómoda. Pensé que tenía la atmósfera adecuada para disuadirte de hacer bromas groseras. Su mirada parecía estar vagando mientras jugaba con su falda, como si dudara en decir algo. ¿Qué pasa con ella? ¿Es tan difícil decir? En lo que respecta a Subaru, este claramente no era el comportamiento típico de Beatriz. Tenía el aire de una niña pequeña que teme enojar a sus padres. Al ver esa expresión, Subaru simplemente no se atrevió a sacársela. Se cruzó de brazos, se reclinó en la valla de madera que protegía el macizo de flores y esperó a que ella continuara. Ver a Subaru esperando pareció impulsar a Beatriz a tomar una decisión. Cerró los ojos y luego los abrió suavemente, mirando directamente a Subaru. En menos de medio día, morirás. Subaru mordió con fuerza las palabras, las apretó con los dientes y se las tragó. Se detuvo durante varios segundos mientras pasaban por su garganta, hacia su estómago y finalmente fluían por sus venas hasta su cerebro. Beatriz alzó las cejas sorprendida por la reacción de Subaru, aparentemente mucho más silenciosa de lo que había anticipado. Estás menos agitado de lo que esperaba, supongo. Pensé que ya estarías llorando como un bebé. Beatriz todavía tenía esa expresión en su rostro cuando Subaru levantó su mano derecha delante de ella, mostrándole un par de dedos levantados. Bueno. Hay dos posibilidades que se me ocurren aquí. Subaru inclinó uno de sus dedos levantados mientras Beatriz permanecía en silencio frente a él. Primero, esto es humor de cementerio, una broma realmente horrible. Para decirlo sin rodeos, esto realmente no es gracioso. Así que, si vas a sacar un letrero de madera que diga te engañe, y reírte,
Adelante, ahora es el momento. Cerró un ojo en un intento de aligerar el ambiente, pero la expresión de Beatriz no cambió. Con Beatriz sin decir nada ante él, Subaru cruzó el segundo dedo. Si no es una broma, solo hay una posibilidad: la maldición aún no ha sido levantada. Beatriz se cruzó de brazos como para apoyar la hipótesis de Subaru. Este fue el resultado de cicatrices blancas de mordeduras de bestias demoníacas que cubrían todo su cuerpo. Todavía palpitaban mientras Subaru los miraba bajo una luz nueva y siniestra. Preguntaré solo para asegurarme. ¿No puedes levantar la maldición? ¿No me estás ocultando algo aquí? No pensó que Beatriz diría: nadie me lo pidió, así que no lo haré, pero quería preguntar por si acaso quedaba algún resquicio de esperanza. Naturalmente, Beatriz respondió a su pregunta sacudiendo la cabeza. Si fuera algo que pudiera eliminar, ¿te dejaría eternamente en deuda conmigo?, me preguntó. Oye, dame un respiro aquí. Ya estoy hasta los ojos en deuda contigo. No podía pagarle ni siquiera una pizca, ni la última vez, ni la anterior, ni esta vez tampoco. No en ese mundo. Los recuerdos de Subaru provocaron una mirada sospechosa de Beatriz, pero tapó las cosas con un gesto de la mano. ¿Te importa si te pregunto por qué no puedes levantar la maldición? Al menos deberías saber cómo vas a seguir adelante, supongo. Es un cuento sencillo. Hay demasiadas capas de maldiciones, lo que hace que las maldiciones sean demasiado complejas para eliminarlas. ¿Las maldiciones tienen capas?, reflexionó Subaru, tratando de pensar en una imagen. Beatriz separó ambas manos. De repente, las dos manos quedaron conectadas por un hilo rojo. ¿Una maldición es como este hilo rojo?, me pregunto. Beatriz tomó la cuerda que sostenía en cada extremo y hizo un nudo con ella. Este nudo es un rito de maldición. Supongo que levantar una maldición es tan sencillo como deshacer este nudo. Pero, con un hábil movimiento de sus dedos, Beatriz aumentó el número de hilos entre sus manos. Los nuevos hilos eran azules, amarillos, verdes, rosas, negros y blancos. Entrelazó los nuevos hilos en nudos y los ató entre sí. Si es solo una maldición, se puede deshacer. Pero si mezclas más de ellas así. Beatriz extendió ambas manos y le ofreció los nudos. Subaru deslizó una mano en la maraña. La cuerda que conectaba un dedo con otro no ofrecía señales de cómo podría desenredarse. Si la maldición también es así. Oh, mierda, sí, ese es un nivel de dificultad alto. Incluso si se pudieran eliminar uno o dos, en algún momento sería imposible saber qué se debe tocar. Por supuesto, con tiempo suficiente, probablemente era posible deshacer todo el asunto, pero... Dijiste que está programado para menos de mediodía a partir de ahora. ¿Qué crees que pasará entonces? Supongo que esa parte es bastante simple. En mediodía, el rito de las bestias demoníacas para apoderarse de tu maná se activará. Beatriz levantó un dedo y apuntó a Subaru mientras continuaba. ¿El propósito de la maldición sería drenar tu maná?, me preguntó. Su objetivo es absorber combustible del cuerpo de la criatura. En otras palabras, eres la presa de las bestias demoníacas. ¿Entonces atacan a la gente cuando tiene hambre? Es un animal salvaje para ti, simplifica las cosas. Supongo que debería estar agradecido de que sus barrigas no estuvieran vacías hasta ahora. Subaru quería arremeter y golpear algo, pero desafortunadamente, su mano estaba enterrada en la cuerda. Beatriz observó a Subaru mirar la cuerda mientras él decía palabras resentidas antes de que ella respondiera. ¿No tienes miedo?, me preguntó. ¿Eh? Desde tu punto de vista, lo que he dicho es una sentencia de muerte. Además, aunque Puki y yo tenemos los medios para salvarte, no podemos porque no hay tiempo para ello. Con optimismo, a Subaru le quedaban 12 horas de vida. Dependiendo de qué tan hambrientas estuvieran las bestias demoníacas, incluso ese tiempo podría acortarse. Habiendo informado a Subaru del hecho de que no podía ser salvo, Beatriz esperó la reacción de Subaru. Subaru pensó tardíamente que Beatriz parecía querer algo.
¿Qué hay contigo? ¿Quieres que te culpe aquí? Beatriz no lo negó. Pero ella tampoco estuvo de acuerdo. Como Beatriz eligió el silencio, Subaru no podía saber qué estaba pasando dentro de ella, pero de todos modos hizo una sonrisa de dolor. Tal vez tu decisión y la de Puck parezcan un poco inhumanas, pero es la elección natural y lógica. El riesgo y el esfuerzo involucrados son demasiados. Ustedes dos tienen razón. No creo que sea cruel en absoluto. Él realmente creía eso. No fue solo porque estaba pensando en su vida a largo plazo. Por lo tanto. Pero quería preguntarte algo más. ¿Te importa? ¿Qué pasa? Me pregunto. ¿Emilia sabe que todavía estoy maldecido? En ese mismo momento, Emilia todavía estaba durmiendo en esa habitación, habiéndolo curado y cuidado hasta el agotamiento. Si Puck y Beatriz se habían rendido, se preguntaba cómo lo tomaría Emilia. ¿Emilia también lo había abandonado? Eso era lo único que lo atraía. La chica mestiza no lo sabe. Supongo que Pucky no está intentando levantar tu maldición para ocultar su existencia de la chica. Ah, ya veo. Si Puck comienza a trabajar en ello, Emilia podrá saberlo. Probablemente se daría cuenta del hecho de que estar maldecido de esta manera significa que las posibilidades de salvarme también son bastante escasas. Cuando Puck se dio cuenta de que no podía salvar a Subaru, su preocupación se centró en Emilia. Si mantenía silencio hasta que la maldición se activara, el corazón de Emilia solo soportaría la herida de su muerte. Para Puck, que priorizó a Emilia por encima de todo, fue una decisión buena y sabia. Puck era más duro de lo que parecía. Subaru tuvo que aceptar su juicio. Aparte de eso, Subaru cambió de tema mientras señalaba con el dedo a Beatriz. Beatriz levantó las cejas, mirando el dedo que la señalaba, mientras Subaru declaraba: No pareces lo suficientemente maliciosa como para pasar por todos estos problemas, solo para dictarme una sentencia de muerte. ¿Qué sabes de mí?, me pregunto. Por lo menos, lo suficiente como para sentir que te conozco 4 veces más de lo que crees. Subaru vio las arrugas en la frente de la niña profundizarse aún más, mientras las últimas 2 semanas de Subaru pasaban ante sus ojos. Sus relaciones con Ram y Rem eran tan buenas como lo habían sido desde el primer bucle. Dejando a un lado la almohada regazo, las cosas estaban bien con Emilia. Ahora conocía la identidad del chamán, la fuente de todos sus males, y las vidas de los niños se habían salvado. Mirando hacia atrás en los bucles anteriores por los que había pasado, este estaba cerca de la máxima puntuación. Sería el mejor con diferencia si Subaru pudiera superarlo. Tú, Rem y Emilia sanaron mis heridas, ¿verdad? Esa no es la forma en que tratas a alguien que crees que está perdido por una maldición y no puede salvarlo. Sintió que Beatriz vacilaba. Subaru se rió de cómo la chica simplemente se negaba a ser sincera. Hombre, eres un asco mintiendo. Es un hecho que las probabilidades de que te salven son increíblemente bajas. Supongo que es por eso que Pucky no quería que la chica tuviera nada que ver con eso. Entonces es por eso que estás jugando al villano para absorber toda mi ira. ¿Eso es demasiado indirecto para una niña? Entonces, ¿podrías hablarme de esa posibilidad de probabilidades realmente bajas? Formó un círculo con el índice y el pulgar y se lo mostró a Beatriz en busca de una respuesta. Beatriz vaciló un momento antes de suspirar con resignación. ¿Recuerdas cuando te expliqué sobre las maldiciones?, me preguntó. Dije que no hay manera de detener una maldición una vez que se ha activado. Las palabras de Beatriz parecieron fuera de lugar. Sí, dijiste eso. Por eso hubo que levantarla antes de que se activara. No, espera. La premisa está completamente equivocada. Si ese es el caso, entonces, ¿cómo se salvaron los niños? Subaru pensó mucho, incapaz de cuadrar ese conocimiento con los hechos disponibles. Según Beatriz, levantar una maldición solo era posible contra un rito que aún no había sido activado. El hecho de que no había forma de detenerlo después de activarlo fue lo que lo hizo tan aterrador.
Los niños que habían encontrado en el bosque estaban debilitados. Estaba seguro de que las maldiciones de las bestias demoníacas se habían activado. Entonces la razón por la que los niños estaban vivos era... Mientras se formaban deducciones en su mente, surgió una posibilidad que lo golpeó como un rayo. Subaru levantó la cara, se volvió hacia Beatriz y preguntó, ¿qué pasa con la maldición si el lanzador muere? Una maldición normal seguiría surtiendo efecto. ¿Pero no es este un rito para comer?, me preguntó. Si el devorador pierde la vida, lógicamente la alimentación cesaría a mitad de camino. La afirmación de Beatriz le sonó cierta a Subaru. Las maldiciones sobre los niños no habían progresado más, porque las bestias demoníacas que las habían infligido habían muerto. Tras la muerte del lanzador, la maldición volvió a ser un rito simple que Beatriz pudo levantar sin dificultad. La noche anterior, un número considerable de bestias demoníacas debieron haber perdido la vida. Si los individuos que habían infligido las maldiciones a los niños estaban entre ellos, eso respaldaba su deducción. Y esa certeza dio lugar simultáneamente a una nueva pregunta. Así que eso es lo que es. Hubo tantos que me maldijeron, algunos todavía están ahí afuera. Subaru miró por encima del hombro hacia el bosque en el que habitaban las bestias demoníacas. Todo su cuerpo había sido golpeado por los innumerables colmillos de las bestias demoníacas que lo perseguían. Si todos y cada uno de los mordiscos infligían una maldición, no había forma de saber cuántas llevaba Subaru. Más que eso, eliminar a todos los monstruos en menos de medio día no parecía realista. Es por eso que Puck y Beatriz se habían obstinado, negándose a decirle a Emilia la verdad. Pucky estaba. No es necesario que lo digas. Sé cómo es Emilia. Si lo supiera, probablemente intentaría algo loco. Eso me hace muy feliz, y también da miedo. Emilia no dudó en ayudar a los demás, aunque le hiciera daño. Por eso Subaru no consideró pedirle ayuda a Emilia. No quería ni pensar en ello. Después de todo, si por alguna casualidad perdiera a Emilia ante sus ojos, desgarrar su propio cuerpo 100 veces no se acercaría al dolor que sentiría. El grado de dificultad es totalmente demoníaco. No es del todo imposible, pero sigue siendo una locura. Solo tienes que darte. ¿Te estás rindiendo entonces? Subaru estaba a punto de completar la palabra cuando la voz surgió del fondo de su mente. Era una voz delicada, como una colección de fragmentos de ruido que resonaban en su subconsciente. Jadeó, levantó la cara y miró a su alrededor. Pero allí no había nadie, excepto Beatriz y él. Aún así, la voz continuó. ¿Hay otra manera de salvarlo?, preguntó, buscando algo a lo que aferrarse. Pero de algún modo la voz estaba imbuida de una triste resolución. ¿Te duele la cabeza?, me preguntó. Eso es de esperarse. Solo eso, me pregunto. Entonces deberías hacer lo que quieras. La Beatriz ante sus ojos habló, sus palabras se superpusieron a las diferentes que había pronunciado en otros lugares. No sabía cuándo ni dónde los había oído. Pero la conversación que había oído en algún lugar daba vueltas en su cabeza. Su campo de visión se redujo cuando un timbre resonó como una campana de advertencia. Antes de darse cuenta, comenzó a caer de rodillas. Yo lo salvaré. La voz, que resonaba con férrea resolución, le hizo volver a levantar las rodillas. Subaru conocía esa voz. Sabía de quién era y cuándo lo había oído. ¿Dónde está Rem? Subaru no había visto a la chica de cabello azul por ningún lado esa mañana. Había oído que ella había regresado a la aldea con él, sana y salva. Beatriz permaneció en silencio. Subaru acortó la distancia y le preguntó. Beaco. Beatriz. ¿Dónde está Rem? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías?, me preguntó. Eso no es una respuesta. Su respuesta indirecta y engreída le hizo gritar, lo que a su vez le hizo agacharse. Su cuerpo anémico vaciló, Subaru se balanceó mientras recordaba sus propias acciones. Quería destrozar a alguien miembro por miembro.
Y aquí estaba Beatriz, parada allí para ser arrasada por sus emociones. Ni siquiera podía soportar la molestia por su propia desdicha al comportarse exactamente como ella esperaba. Y entonces, no puedo ignorar lo que acabo de escuchar. En silencio, reprimiendo la emoción en su voz, Ram caminó entre Subaru y Beatriz. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que la sirvienta de cabello rosa se había acercado desde la plaza de la aldea. Ram. Cuando Subaru gritó su nombre, Ram miró hacia atrás. La absoluta frialdad de su mirada hizo que Subaru se quedara sin aliento. De alguna manera se lo había imaginado, pero este era la Ram que había gritado de odio durante el bucle en el que había perdido a Rem. Con la persona que más amaba, su hermana pequeña, en peligro, ¿Ram llegaría a odiar todo como lo había hecho entonces? Justo cuando pensó eso, Subaru se dio cuenta. Las manos que Ram sostenía cruzadas frente a ella temblaban un poco. Se estaba mordiendo el labio para preservar su expresión neutral, tratando desesperadamente de mantener las emociones fuera de su rostro. Mi clarividencia no puede localizar a Rem. Lady Beatriz, ¿dónde está Rem? Todo lo que hice fue presentar posibilidades. Puki y yo no tenemos motivos suficientes para actuar. Nuestras opciones son limitadas. Me pregunto. Eso no es todo, ¿verdad? Entonces Rem realmente fue a... Se internó en el bosque con la intención de acabar con toda la manada que vivía allí, ella sola. Todo para salvar a Subaru Natsuki. ¿Por qué? ¿Por qué Rem iría tan lejos por mi bien? Rem previamente le había quitado la vida a Subaru con sus propias manos. Incluso si la relación entre ellos era mejor que antes, él no creía que tuvieran una conexión que le hiciera pensar que valía la pena salvar su vida a riesgo de la suya propia. A Subaru le estaba costando digerir la decisión de Rem, cuando vio la dramática reacción en Ram mientras estaba a su lado. En un instante, su expresión de dolor se endureció en determinación, se volvió hacia el bosque, lista para correr tras su hermana pequeña sin dudarlo. ¡Espera! Subaru instantáneamente saltó frente a Ram, extendiendo sus brazos para bloquear su camino. Su comportamiento le valió una mirada penetrante por parte de Ram. Hazte a un lado, Barusu. No tengo tiempo que perder, así que no puedo ser amable contigo. No puedes simplemente ir sin pensar. Tengo un montón de cosas que preguntarte y quiero respuestas honestas. No hay tiempo para nada como. Yo también quiero salvar a Rem. Si piensas en mí como uno de ustedes, escúchame. Quiero aumentar las probabilidades aquí, aunque sea un poco. Al escuchar que se trataba de salvar a Rem, la dura postura de Ram vaciló un poco. Subaru, al ver la vacilación de Ram, levantó un dedo en el aire. Solo hay dos cosas que quiero preguntar. ¿Podrás saber dónde está Rem con tu clarividencia? Sí, lo haré. Una vez que haya pasado la barrera del bosque, ella estará dentro del alcance de mi clarividencia. Con mi visión puesta en seres en la misma longitud de onda que Ram, si ella está dentro del alcance, la encontraré. Diferentes campos de visión para ver, ¿eh? Es como comprobar diferentes cámaras de seguridad en una sala de monitores. De todos modos, si podemos usar eso para conectarnos con Rem, genial. Asintiendo ante la resolución de la primera condición, Subaru levantó un segundo dedo para la pregunta número 2. Entonces, segunda pregunta, Ram, ¿eres el tipo de sirvienta que puede pelear? ¿Qué quieres decir con esa pregunta? Mientras Ram entrecerraba los ojos, Subaru dejó caer los hombros. Bueno, hasta que nos conectemos con Rem, no se sabe con cuántas bestias demoníacas nos encontraremos. Si no podemos protegernos a nosotros mismos, este plan no irá a ninguna parte. Para que lo sepas, soy un peso muerto total en combate. Espera un momento. Barusu, ¿tienes la intención de venir conmigo? La forma en que Subaru expresó con tanta confianza sus propios defectos provocó una rara mirada nerviosa en Ram. Sé que eso te desconcertó, pero es obligatorio, ¿verdad? Para ser honesto, si el objetivo es simplemente asegurarse de que Rem esté a salvo, entonces realmente no me necesitas. Pero
Ram parecía aún más dudosa cuando la línea de Subaru se apagó. Al ver su expresión, rápidamente agitó una mano. Tengo que llegar al quinto día con todos. Por eso he estado luchando una y otra vez. Así que, por favor, déjame hacer esto. Al ver a Subaru juntar ambas manos en señal de súplica, los labios de Ram temblaron como si no supiera qué decir. Pero al final, no fueron las palabras las que pusieron fin a eso, sino un suspiro. Si esperas que luche tan bien como la forma con cuernos de Rem, lo esperas en vano. ¿Significa? A diferencia de Rem, yo no tengo cuernos. Puedo usar magia de viento algo violenta, pero eso es todo. Mientras respondía, Ram giró un dedo e hizo que el cabello de Subaru se balanceara con una ráfaga de viento. Si hubiera usado esa magia para interferir con la naturaleza de manera más violenta en ese momento, podría haberle cortado la pierna derecha a Subaru o haberle arrancado la garganta. La idea le provocó un escalofrío en la espalda. Pero no podía pedir tener a nadie más confiable de su lado de la pelea. Beatriz. Ram y yo nos dirigimos al bosque. Si Emilia se despierta antes de que regresemos, tápale los ojos con vendas, ¿de acuerdo? Traer de vuelta a la hermana menor es abandonar tu propia vida. ¿Entiendes eso?, me preguntó. Subaru agitó un dedo en respuesta a que Beatriz cuestionara en silencio su determinación. Eso está un poco fuera de lugar, así que déjame corregirte. No me rendiré como si estuviera acostumbrado a morir. La vida es preciosa y solo tienes una. Sé que todos han trabajado desesperadamente para salvar la mía. Por eso voy a luchar por ello, aunque parezca feo. Habían salvado una vida que una vez había desperdiciado cuando pensaba que todo estaba perdido. Fue porque tanta gente se había acercado a Subaru que él pudo hacer esto. Fue solo gracias a ellos que llegó a las entradas extra. Vamos a cambiar esto. Antes era realmente horrible, pero aún así hemos llegado hasta aquí. Estoy haciendo esto porque quiero verme en la secuela. Soy así de codicioso. Fue una razón estúpida sin explicación legítima. No fue una respuesta directa a la pregunta de Beatriz en absoluto, pero Subaru le sacó el pecho de todos modos. No tengo idea de lo que estás pensando, deberías hacer lo que quieras, supongo. He presentado opciones. Depende de ti elegir la opción que prefieras. Supongo. Y así es como despediste a Rem, ¿eh? Aún así, gracias, Beaco. Se dirigió hacia el bosque, sus pensamientos se dirigieron a Rem, que luchaba en sus oscuras profundidades incluso ahora. Era una chica exigente que se había escapado sin decir palabra, asumiendo cómo se sentirían los demás y tomando una decisión apresurada y arbitraria. Tonta y testaruda. Quiero decir, cielos, quiero ayudarte al menos tanto como tú quieres ayudarme a mí aquí. Apretó su puño para endurecer su determinación, dirigiéndose hacia el bosque de las bestias demoníacas mientras hacía su declaración. Una declaración de guerra contra la manada de bestias negras que habitaban dentro, y contra la fuerza sobrenatural que había arrastrado a Subaru a este destino, justo en caso de que se estuviera olvidando de él. Muy bien, es hora de la pelea por el campeonato. Señor Destino, que empiece el juego. Unos 50 minutos después de su declaración de guerra contra el destino, estaban en el sombrío bosque cuando Ram murmuró casualmente: bueno, ciertamente hablaste un buen juego. Ram caminaba al lado de Subaru, mirándolo mientras luchaba en un área con problemas para pisar. Es difícil ocultar mi consternación por el peso muerto que realmente eres. ¿Sabes siquiera lo que significa la palabra esconder? Si le dejas saber a la otra persona lo que estás ocultando, ¿cuál es el punto? Y así, Subaru restó importancia a la grandiosa y prepotente declaración de Ram, añadiendo un suspiro al final. Subaru y Ram estaban en el bosque de las bestias demoníacas, caminando y buscando ciegamente a Rem. Pasar conscientemente la barrera y caminar hacia las profundidades del bosque fue idea de Ram, sabiendo muy bien la naturaleza de las bestias demoníacas. Normalmente nunca se acercaban a la aldea porque la barrera los lastimaba, dejando las montañas como su hábitat. Naturalmente,
Rem debería haber ido allí con el objetivo de acabar con las bestias. Dicho esto, el hecho de que solo haya senderos de caza hace que sea difícil. Puede que no estés acostumbrado a esto, pero nuestro magro progreso es inaceptable, de verdad. Espera, no me dejes atrás tan rápido. Entiendo cómo te sientes, pero solo un poco más. El traje de sirvienta de Ram podría haber estado completamente fuera de lugar para ir de excursión a las montañas, pero su andar practicado la hacía caminar 2 veces más rápido que el de Subaru. Para Ram, llena de preocupación por su hermana menor, igualar el ritmo lento de Subaru tenía 100 desventajas y ninguna ventaja. Como mínimo, no podría restaurar su buen nombre moviéndose tan lentamente. Estoy caminando herido y con escasez de sangre, así que me canso fácilmente. Ahora que lo pienso, tampoco tenía a Emilia tan diciéndome que volviera pronto. Si aún no has dicho, he vuelto, él, vuelve pronto, de anoche sigue vigente. ¿Funciona de esa manera? Subaru inclinó la cabeza ante el sofisma de Ram, y clavó la espada en su mano en el suelo como un bastón para sostener sus piernas temblorosas, mientras perseguía a Rem. Había pedido prestada la espada que estaba usando en lugar de un bastón a los jóvenes de la aldea Earlam. A Subaru le costó olvidar la expresión del rostro del joven que representaba a los demás, en el momento en que les dijo que se dirigía al bosque de bestias demoníacas. Estaba en shock, y cuando Subaru hizo caso omiso de sus gritos para que se detuviera y explicó parcialmente las circunstancias, el joven le prestó a Subaru su espada. La espada, supuestamente la mejor de toda la aldea, era una hoja sencilla de una sola mano. Incluso un aficionado como Subaru podría lograrlo. Había aceptado el arma y los aldeanos los habían despedido. Pero eso no fue lo único que le habían proporcionado. Dentro de este bolsillo hay dulces, una piedra bonita y... ¡Vaya! Hay un bicho aquí. Subaru dejó escapar un grito mientras hurgaba en el bolsillo y tocaba algo bastante desagradable. Liberado de sus estrechos espacios, el insecto alado escapó de la mano de Subaru, lo vio volar hacia el bosque. Es como si esos pequeños mocosos metieran algo así allí. Les daré un buen sermón más tarde. Es una prueba de que te adoran. ¿Qué ven en ti? Los ojos sinceros de los niños ven como mi naturaleza varonil brilla ante ellos. Además, sabes muy bien que no soy el único que les gusta, ¿verdad? Subaru buscó el acuerdo de Ram y Ram estuvo de acuerdo. Supongo que tienes razón. Subaru parecía bastante satisfecho con eso, asintiendo varias veces. Ram también había visto a los niños jugando con Subaru antes de que abandonaran la aldea. Subaru se conectaba de corazón a corazón siempre que podía. Para Ram, eso era algo que solo deseaba poder hacer. Después de que los jóvenes los despidieron, Subaru y Ram fueron atrapados por los niños recién despertados. Queriendo agradecer a Subaru y Ram en persona, los niños habían metido una muestra de su afecto tras otra en su bolsillo tan pronto como lo notaron. El caramelo, la piedra bonita, incluso el insecto, estas eran la gratitud de los niños en forma física. Subaru no podía tratarlos a la ligera, aunque el insecto se había escapado. Subaru repitió lo que los niños habían dicho con caras sonrientes, mientras vacilaba bajo la presión de la gratitud innecesaria que le infligían. Trae de vuelta a Rembrin para que podamos agradecerle a ella también. ¿Dónde estaba Rem en ese momento? ¿En qué situación tan peligrosa se encontraba? ¿Por qué estaba luchando a riesgo de su vida? Los niños no lo sabían. No necesitaban saberlo. Después de todo. No se preocupen, pequeños mocosos. Me aseguraré de que esté allí con su hermana mayor para sermonearlos acerca de ser malos niños, por ir a un bosque oscuro a jugar sin decirle una palabra a nadie. Probablemente debería unirse a ellos como el niño estúpido que les había causado problemas a todos, al correr precipitadamente hacia el bosque y convertirse en un juguete humano para masticar. ¿No sería divertido arrodillarse toda la noche para recibir un sermón del jefe de la aldea? Naturalmente, al dibujar esa imagen del futuro en su mente se le torcieron los labios. Luego, en contraste con la extraña sonrisa en las mejillas de Subaru, Ram dejó de caminar hacia adelante.
Ella silenciosamente bajó la cabeza, hablando en un tono autoritario sin mirar atrás. Barusu, espera un poco. Usaré clarividencia. Se volvió hacia el bosque silencioso. Subaru sintió como si el sonido mismo se hubiera desvanecido mientras corría al lado de Ram. Sacó su espada de su vaina mientras miraba a su alrededor con cautela. No podía bajar la guardia, porque Ram estaba indefensa mientras usaba su clarividencia. Ram bajó su pálido rostro mientras silenciosamente se concentraba en la clarividencia, también conocida como la vista de los 1000 ojos. Lo había explicado como un poder que podía tomar prestada la visión de otros seres vivos, y no limitarse tampoco a las personas. Al aprovechar la visión de criaturas con longitudes de onda compatibles y utilizar la visión de otras criaturas, para ampliar aún más su alcance, fue literalmente capaz de mirar a su alrededor con 1000 ojos. Ram había usado ese poder para observar el bosque varias veces desde que habían entrado, pero aún tenía que localizar a Rem. Al parecer, la enorme abundancia de vida lo hacía bastante difícil. Sin embargo, Barusu, hay ojos mirándonos una vez más. Vinieron, ¿eh? ¿Debería simplemente caminar delante? Al ver a Ram sentir mientras mantenía los ojos cerrados, Subaru inhaló un poco y se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza. Dio un paso adelante suavemente sobre la hierba, dejando sola a la indefensa Ram y subiendo una roca cubierta de musgo. Se paró encima de la roca y respiró hondo. Golpeó la vaina de hierro contra la dura superficie de la roca. Cuando el sonido hizo eco, el bosque susurró justo frente a él. El silencio se rompió, cuando los sonidos de carreras por el suelo y aullidos unificados resonaron contra los tímpanos de Subaru. Al instante miró hacia atrás y vio una bestia negra de 4 patas sobre su cabeza, saltando de entre los árboles. Sus colmillos estaban desnudos y apuntaban a la garganta de Subaru, abalanzándose sobre la lenta reacción de Subaru para destrozarlo. Subaru instintivamente usó ambas manos para protegerse, pero la velocidad de la bestia salvaje superó la suya. Sus fauces se abrieron de par en par mientras se acercaba ante sus ojos. Justo antes de que las puntas de sus colmillos estuvieran a punto de perforar fácilmente la carne de Subaru, haciendo brotar sangre y su propia vida, una espada de viento lo golpeó en el flanco, cortándolo cuidadosamente en dos, matándolo instantáneamente. La mitad delantera siguió avanzando y chocó fuerte con Subaru y lo envió volando. ¡Vaya! Un suspiro que sonó exasperado llegó a los oídos de Subaru. Simplemente no puedo entender por qué pierdes los nervios al ver a uno solo de ellos, Barusu. Desafortunadamente para Subaru, terminó su vuelo golpeando la pendiente y rodando hacia abajo. Se puso de pie, se limpió el trasero raspado y miró desafiante a Ram, que lo miraba desde lo alto de la colina. Tú. Puedes cortar eso antes de que se acerque tanto, ¿no? Ram torció los labios mientras le lanzaba una línea indiferente. Estaba demasiado preocupada por matarlo con la menor cantidad de sufrimiento, como para pensar en tus necesidades, Barusu. Subaru miró el cuerpo que yacía a su lado. Ya era un cadáver sin vida. Aunque sabía que era una criatura peligrosa, la idea de un ser vivo muerto así tiraba de sus pensamientos. Subaru juntó suavemente sus manos en una oración. Tu corazón no aguantará si se rompe por una sola criatura, más aún porque tu vida se pierde si no son aniquiladas, Barusu. Cazarlo así fue idea tuya, ¿no es así? Déjame tener mi sentimentalismo hipócrita aquí, cielos. Es importante para mi propia tranquilidad. No era tanto una cuestión de sentimentalismo sino de crecer en mundos diferentes. Subaru no podía exactamente afirmar ser un hombre de profunda fe, pero sí veneraba la vida. Su conciencia de su valor se había fortalecido un poco en el transcurso por regreso por la muerte. Entonces, ¿encontraste a Rem con tu clarividencia antes? No. Desafortunadamente, parece estar más profundamente en el bosque. Como ahora, está resultando difícil concentrarse en su ubicación con el Urugarum apuntándote esporádicamente, Barusu. Ram se llevó una mano a la mejilla mientras lo decía, pareciendo desconcertado por cómo las bestias demoníacas iban directamente hacia Subaru.
Subaru tenía una vaga sospecha de que sabía la respuesta, pero no se atrevía a decirla directamente. Estaba débil. Con los labios de Subaru sellados, Ram miró de un lado a otro entre él y la bestia. Supongo que es porque eres débil. ¿Y eso es lo que se te ocurrió? Eso es rudo. Entonces es porque eres presa fácil. Esa es una distinción sin diferencia, hermana mayor. Ram se encogió de hombros. Subaru dejó caer sus hombros. Era difícil saber si Ram quería decir esas palabras o simplemente lo estaba pinchando. Probablemente lo último. Bestias demoníacas solitarias los habían atacado varias veces desde que entraron al bosque. De cualquier manera, Ram había estado usando magia para derribar a los que apuntaban a Subaru. Fue Subaru quien estableció el método de caza infalible. Siempre perseguían a Subaru, incluso cuando Ram estaba indefensa mientras usaba clarividencia. Al principio, Ram había tenido dudas al respecto, pero eso fue entonces. Subaru pensó a medias que ahora era un buen momento como siempre para sacar a relucir un tema diferente. ¿Puedo preguntarte qué significa sin cuerno? Seguía preguntándose sobre el término que había escuchado abruptamente justo antes de entrar al bosque. Podía adivinar hasta cierto punto. Ram asimiló las palabras mientras continuaba mirando a Subaru desde arriba. Es lo que parece, un término despectivo empleado por tontos para referirse a un demonio sin cuerno. La palabra demonio le recordó la visión de Rem de la noche anterior. Nunca olvidaría verla cubierta de sangre, riendo histéricamente, con un cuerno blanco que brillaba levemente en la frente. Parecía un demonio sacado directamente de los cuentos de hadas. Y Ram se había llamado a sí misma sin cuerno. En otras palabras, la frente de Ram. Perdí mi único cuerno en una escaramuza menor. Desde entonces he tenido que confiar en Rem para todo. Probablemente fue algo malo preguntar, ¿eh? ¿Por qué? Mientras Subaru se rascaba la cara, Ram inclinó la cabeza como si estuviera genuinamente desconcertada. Bueno, no sé qué tan importante es un cuerno para alguien que es un demonio, pero supongo que es algo bastante importante. Pensé que habría sido bastante insensible preguntar. Incluso si ese fuera el caso, ya no hay forma de recuperarlo. Bueno, puedes estar tranquilo. Ram le habló a Subaru, poniéndolo en su lugar antes de aligerar ligeramente su tono. Puede que no estuviera tranquila al respecto entonces, pero ahora lo estoy. Perdí mi cuerno, pero gané una vida en su lugar. Sin embargo, supongo que eso no es lo que Rem piensa. Su voz tenía un tono doloroso antes de cortar. Un movimiento de su mano indicaba su intención. Estaba entrando en clarividencia nuevamente. Cuando Subaru subió la pendiente, Ram ya estaba profundamente absorta en ver el mundo a través de los ojos de los demás. Los ojos de Ram estaban cerrados, su respiración era irregular y tenía un sudor frío considerable en la frente. Le temblaban ambas piernas, como si las hubiera desgastado a lo largo del largo día. Más de una vez parecía que se estaba mareando y estaba a punto de tambalearse. Usar la clarividencia para tomar prestada la visión de otros seres simplemente supuso una gran tensión para su cuerpo. Pero por muy doloroso que fuera, ni el más mínimo sonido de debilidad pasó por los labios de Ram. A fin de cuentas, Ram y Rem eran gemelas que se parecían mucho. Si esforzarse mucho fuera lo que hiciera falta, lo harían sin dudarlo un momento. Cuando también considerabas a Emilia y a Beatriz, el escuadrón de chicas de la mansión priorizaba demasiado a los demás. Hombre, esto me hace sentir aún más culpable por ser un debilucho. Dio una patada a la hierba a sus pies. Fue un gran error de cálculo, porque un trozo de hierba saltó a su boca y la tierra voló directo a sus ojos. Escupiendo la hierba con sabor a tierra, maldijo su propia naturaleza extremadamente vacilante. Pero se relajó un poco, pensando que incluso semejante estupidez le convenía. Aunque sabía que no era bueno perturbar la concentración de Ram mientras estaba en clarividencia, preguntó, Ram. Estás muy preocupada por Rem, ¿verdad? Ram, concentrada en alinearse con la visión de otras personas, respondió tardíamente, por supuesto que sí.
Ciertamente esa chica es mucho más fuerte que yo, pero eso no es motivo para no preocuparse. Sí. Incluso si ella es mejor que yo en todo, sigo siendo su hermana mayor. Eso nunca cambiará. Hasta entonces, Subaru había visto a Ram como alguien que usaba a su hermana menor con el único fin de facilitarse las cosas. Lo había entendido todo mal. Llamarlo un malentendido tonto no fue suficiente. Ram entendió su propia posición mucho más claramente que Subaru alguna vez. Ella era muy consciente de que no podía estar a la altura de los constantes alardes de Rem. Subaru, al ver cómo Ram lo había aceptado, solo pudo endurecer su propia determinación. Se rascó la cabeza, murmurando mientras se estiraba para relajarse. Realmente pensé que ya nos habríamos encontrado con Rem para este momento, pero... Tal vez Ram sintió que Subaru parecía incapaz de calmarse. En cualquier caso, abandonó su infructuosa clarividencia y recuperó su mente por completo. Rápidamente se puso el cabello sudoroso en mejor orden mientras le lanzaba a Subaru una mirada sospechosa. Barusu, ¿qué planeas hacer? Tal como están las cosas, solo soy un equipaje, exactamente como dijiste. Te lo dije antes de que nos dirigiéramos al bosque. Voy a ser útil y ayudaré a salvar a Rem. No estaba esperando para estar seguro de su suposición, pero basándose en eventos anteriores, le dio alrededor de 70-30 probabilidades a su favor. Por supuesto, el 30% restante pesaba mucho en su mente, pero... Tengo que jugar la mano caliente aquí. Ram, ¿estás lista para cruzar un puente algo peligroso? Estoy sola con un joven en un bosque lleno de bestias demoníacas. Como sirvienta, seguramente no hay mayor peligro. Oh, ya lo has dicho, hermana. Subaru se rió, luego respiró hondo y volvió a abrir los ojos. Si el pensamiento de Subaru resultaba cierto, podría cambiar la situación. Aunque sabía que era necesario, eso no calmó el miedo en su corazón. Sabía que era un gato asustadizo. Aún así, había algunas cosas de las que no podía huir. Si Subaru tenía razón, esta era una de ellas. Ram, en realidad, yo. Comenzó a hablar del regreso por la muerte. Subaru actuó como si estuviera a punto de romper el tabú, poniendo en palabras lo que estaba prohibido transmitir. Ante sus ojos, Ram parecía estar preguntándose qué estaba diciendo Subaru cuando su expresión se congeló. No, el tiempo mismo se había detenido. El mundo perdió color, el sonido desapareció y el concepto mismo del tiempo se detuvo por completo. Era un mundo donde todo se había detenido. De repente apareció la única excepción a la regla. Ahí estás. Su murmullo en realidad no creó ningún sonido, pero esperaba que su invectiva aún alcanzara lo que flotaba ante sus ojos. Si comunicara incluso una fracción de sus emociones, eso le daría una gran satisfacción. En el mundo helado, lo único que no se vio afectado fue la nube negra. La nube que había surgido repentinamente ante Subaru se convirtió en la silueta de un brazo para demostrar su farol. Formó dedos, luego una muñeca, los bíceps emergieron para completar un brazo derecho completo. Aunque el brazo anterior ni siquiera había llegado al codo, este se materializó hasta el hombro. La respiración de Subaru se sintió atrapada dentro de él cuando la nube, más distinta que la primera vez, deslizó sus dedos negros hacia adelante. Pasaron por la fina carne de su pecho, acariciaron su caja torácica y fueron directamente hacia su corazón. Aunque sabía que se avecinaba, no había manera de que pudiera soportar un dolor que sobrepasaba sus límites. No tenía palabras para expresar los gritos locos dentro de su cabeza al sentir que le agarraban el corazón directamente. Continuó el largo sufrimiento, el tiempo de angustia insoportable. Su ritmo cardíaco estaba alterado. Su flujo sanguíneo se llevó al límite, haciendo que todo su cuerpo gritara. Fue tal tortura que sintió como si estuviera derramando lágrimas de sangre, mordiéndose los dientes con tanta fuerza como para romperlos. Para Subaru, lo único que podía sentir en este mundo era dolor. Todo lo que se le permitió hacer fue seguir retorciéndose.
La agonía pareció durar una eternidad ya que su campo de visión se tiñó de blanco puro. Barusu. Cuando escuchó su apodo, Subaru se dio cuenta de que había caído de rodillas y trasero. Se limpió apresuradamente la saliva que se había derramado por la comisura de sus labios y volvió a subir. Hombre, soñar despierto es algo muy malo. Es porque te obligaste a recuperarte de una lesión demasiado pronto. Si es demasiado difícil, deberías regresar a la aldea. Si tienes alguna otra manera de encontrar a Rem, al menos dímelo, Ann. Antes de completar su frase, Ram jadeó y su expresión cambió mientras miraba alrededor del área. Los únicos sonidos eran los del bosque silencioso, ramas de árboles meciéndose por el viento y hojas crujiendo al frotarse unas contra otras. Ram escuchó atentamente mientras miraba a Subaru. ¿Qué hiciste, Barusu? Tiré los dados un poco, con dolor y todo. A pesar de lo extremo que había sido el dolor, en ese momento no quedaba ni un solo rastro de eso en su cuerpo. Incluso mientras Subaru silenciosamente injuriaba las heridas talladas únicamente en su mente, estaba agradecido por la gracia salvadora de que su cuerpo aún tuviera suficiente resistencia para actuar. Después de todo. Dentro del profundo y verde follaje, el susurro del viento comenzó a perder su tranquilidad. Ram frunció el ceño y miró a su derecha. El viento sopla. Se acercan los olores de las bestias, muchas de ellas. Él también miró en esa dirección y vio múltiples puntos de luz roja acercándose desde lo más profundo del bosque. Según la cantidad de ojos, había alrededor de 5 bestias demoníacas corriendo en su dirección. Ram hizo un pequeño chasquido con la lengua. Y ni siquiera hemos encontrado a Rem todavía. Bueno, no te preocupes por eso. Ella no está tan lejos, así que nos conectaremos pronto. ¿Cómo puedes estar seguro de algo así? Subaru se encogió de hombros ante la mirada aguda y la reprimenda de Ram. El objetivo de Rem es acabar con las bestias demoníacas aquí en el bosque, ¿verdad? Mientras esté aquí, seguirán viniendo a intentar comerme. Eso hará que Rem corra directamente hacia mí a tiempo. Había estado pensando en ello desde el principio. Y también le había parecido extraño desde el principio. ¿Por qué las bestias demoníacas prefirieron a Subaru como objetivo de la maldición durante cada bucle? Cuando Subaru repitió esos 4 días, la bestia demoníaca siempre maldijo a Subaru cuando se encontraron en la aldea. No se trataba tanto de un destino inevitable como de la acción de alguna otra compulsión. La existencia de Subaru provocó una reacción de las bestias demoníacas. Subaru había deducido la respuesta del porqué, a partir de las reacciones exageradas que había recibido de otras fuentes. En otras palabras, es el hedor de la bruja. Las bestias demoníacas eran enemigas de toda la humanidad creadas por la bruja. Y parecían ser intensamente sensibles a Subaru, quien llevaba el hedor de la bruja. Sin duda esa era la razón por la que habían ido tras él y no contra Ram desde que entraron juntos al bosque. Si todo lo que se necesitaba era un hedor a bruja para obligar a las bestias demoníacas a aparecer, lo aprovecharía al máximo. Atraería a todas las bestias demoníacas del bosque para que pusieran sus maldiciones en Subaru, un gran festín que haría que Rem corriera tras ellos. Lo llamó Operación Subaru Hueso de Juguete. Cuando anteriormente había intentado contarle a Emilia sobre el regreso por la muerte, Beatriz había hecho un comentario casual que le dio la pista que necesitaba para elaborar su plan. Aparentemente, la aparición de la nube oscura había espesado el hedor de la bruja que flotaba a su alrededor. Esa neblina probablemente estaba relacionada de alguna manera con la bruja. De alguna manera, el olor de la bruja alrededor de Subaru estaba relacionado con el poder detrás del regreso por la muerte, pero no era el momento de pensar en esas cosas. Lo único que tenía era una angustia de la que no podía hablar con nadie, un dolor feroz sin que nadie pudiera oírlo quejarse. Ante el peligro que se acercaba rápidamente, la pura euforia de cambiar las tornas en la mano que el destino le había dado, hizo que las comisuras de los labios de Subaru se curvaran en una sonrisa malévola. Sí, finalmente le disparé una flecha al destino por armar este bucle. Animando dentro de su mente,
volvió a agarrar su espada de una mano, posicionándose para enfrentar la marea que se aproximaba. Y a Ram, que estaba a su lado, le dijo con voz aguda: entonces, ya que eres súper confiable en una pelea, por favor y gracias por eso. Después de esto, cuando mires objetivamente lo que dijiste, por favor ruega que te mate. Un suspiro se escuchó detrás de la voz de Ram mientras lanzaba una espada de viento contra la multitud que se acercaba desde el frente. El elenco había sido cambiado para la segunda ronda de la batalla contra las bestias demoníacas. Dio una patada desde el suelo y saltó hacia adelante. Pisoteó la raíz grande y ondulante debajo de él, golpeando sus pies con tanta fuerza como pudo. Se había equivocado verdaderamente al pensar que no había un punto de apoyo seguro, al atravesar bosques y montañas sin caminos adecuados. Todo lo que tenía que hacer era correr por los senderos naturales de casa, y no dudar en su juicio sobre dónde debían tocar sus talones. Confiar en la robustez de sus zapatos mientras avanzaba marcó una gran diferencia en el progreso. Su respiración era entrecortada. El sudor de su frente le estaba entrando en los ojos, por lo que parpadeó dolorosamente para darle al sudor un lugar a donde ir. Estaba corriendo con toda su fuerza, inclinando su cuerpo hacia adelante para reducir la resistencia del viento incluso en lo más mínimo. Pero el sonido de los pasos de sus perseguidores no disminuyó. Sonaron justo a su lado, como burlándose del intento de Subaru de escapar. Las posibilidades de escapar eran prácticamente nulas. Le dolían los pulmones y jadeaba como si estuviera desesperado por conseguir oxígeno. La boca de Subaru estaba abierta de una manera desagradable. Y para colmo, qué cara más horrible, le contaré a tu aldea natal. Lo recordaré más tarde, maldita sea. Subaru inmediatamente se arrepintió de su uso innecesario de oxígeno, mientras continuaba cargando a Ram en sus brazos mientras corría. Habían pasado unos 10 minutos desde que usó el hedor de la bruja para la operación Subaru Hueso de Juguete. Como Subaru había planeado, la manada de bestias demoníacas se había reunido a su alrededor. En medio de un combate excepcionalmente duro, los dos finalmente no tuvieron más opción que correr por el bosque para salvar sus vidas. Y creí que podías luchar contra ellos, caray. Luché contra ellos. Mi resistencia simplemente no se mantuvo tan bien como esperaba. ¿Qué sobre estar listo para cruzar un puente peligroso allí? Era un puente demasiado lejos. Nos habríamos caído antes de cruzarlo. Ram tuvo un regreso para todo lo que Subaru tenía para ofrecer. Su maná se había agotado por los repetidos combates. Ni siquiera estaba en condiciones de mover adecuadamente sus extremidades. Las bestias demoníacas habían tratado la liberación del hedor de la bruja por parte de Subaru como una invitación escrita, llegando una tras otra, y su número pronto superó cualquier cosa que pudieran manejar. La única palabra que pudo pronunciar fue arrepentimiento. Ram había usado su magia de viento para eliminar a unos 17 demonios. Las cosas habían ido muy bien hasta ese momento, pero Ram de repente perdió las fuerzas y se desplomó. Subaru, asustado junto a ella, levantó a Ram, la cargó y comenzó a correr hacia las colinas. Nada cambia contigo. Aún así, aprecio tu incapacidad para prepararte. Eres descarada para ser una chica que se deja cargar. Y no hables demasiado. Parece que te mordiste la lengua, y mis fuerzas no van a aguantar. Subaru podía presumir de una habilidad atlética que puntuaba muy por encima de la norma, pero todo eso era cosa de interior. Al aire libre, sus problemas de resistencia eran sustanciales. Nunca había soñado con correr un maratón en la escuela. Incluso con su patética resistencia, exprimió todo lo que pudo en esa situación de vida o muerte. Dicho esto, era solo cuestión de tiempo hasta que su resistencia se agotara. Sin duda, las bestias demoníacas que los perseguían eran muy conscientes de que Subaru estaba al límite de sus fuerzas. Le habían mordido los talones como si realmente disfrutaran aprovechándose de los débiles, lo que alimentó aún más sus instintos de huida. Parece que finalmente es hora de desatar el poder escondido dentro de M. ¡Ay!
Subaru dejó escapar un grito doloroso cuando los colmillos de la bestia demoníaca se hundieron en su hombro derecho. Uno de los bastardos que jugaba con él había corrido delante de ellos. El dolor agudo se enterró profundamente en su hombro y penetró en su cerebro, haciendo que su cabeza sintiera como si estuviera a punto de estallar. Torció desesperadamente su cuerpo en un intento de sacudirse a la bestia de encima. Barusu. ¡Oh, mierda! Justo después de que Ram habló desde dentro de sus brazos, el bosque de repente se abrió y los pies de Subaru cortaron el aire. Sus pies arañaron el cielo mientras una sensación de flotación lo asaltaba, como si cada órgano interno estuviera elevándose dentro de él. Al momento siguiente, sus talones se clavaron en la pendiente. Subaru y Ram perdieron el equilibrio mientras se deslizaban juntos. Bastardos, ¿me engañaron? Nunca debería haberlos subestimado como simples bestias. A pesar de que el contacto repetido con ellos le había dado a Subaru una apreciación por su inteligencia, cuando las cosas se pusieron difíciles, no pudo deshacerse de su impresión de que eran solo animales. Como resultado, el camino aparentemente viable que había seguido lo había llevado literalmente a un precipicio. Maldita sea todo. El grito de Subaru hizo que su garganta temblara mientras se deslizaban hacia abajo en un ángulo aún más agudo. Sujetó a Ram con más fuerza mientras empujaba la espada desenvainada en su mano izquierda hacia el acantilado. ¡Obub! ¡Ay, ay, ay! Su costado izquierdo raspó contra el suelo cuando la espada que había clavado en el acantilado se retorció, evitando que se deslizaran más. Cuando miró, el acantilado terminaba un poco más abajo. Si hubiera sido un solo segundo más lento, seguramente habrían encontrado la muerte. ¡Vaya! Cuando miró hacia arriba, varias bestias demoníacas que los perseguían rodaban junto a ellos. Las bestias, moviéndose con demasiada fuerza para detenerse, aullaron como perros domesticados mientras desaparecían por el borde del precipicio. Sus cuerpos se estrellaron sin piedad contra el barranco rocoso y afilado de abajo. El sonido de sus huesos rompiéndose llegó incluso a los tímpanos de Subaru. Ah, estuvimos muy cerca de necesitar nuestras condolencias. El brazo, duele. Ram se quejó mientras el brazo de Subaru la rodeaba con más fuerza. Su cuerpo era liviano, pero cuando se sumaba al propio peso de Subaru, la carga sobre la espada clavada en el suelo, y sobre Subaru mientras la agarraba, era de más de 90 kilos. Su límite no tardaría en llegar. Por supuesto que será peligroso si caemos por el precipicio. ¿Puedes escalar, Barusu? Me encantaría, pero las bestias demoníacas de allá arriba todavía son un problema, dijo mientras ponía más fuerza en su brazo izquierdo. Dejó que la hoja, empujada en ángulo, soportara su peso mientras intentaba de alguna manera llegar a una posición más estable. ¿Cuándo? Ah, dijeron ambos al mismo tiempo. En el mismo momento, el sonido agudo del acero rompiéndose resonó en el área. La hoja clavada en el acantilado se partió, dejando el extremo de la espada atrapada en la pendiente. Se apresuró a clavar de nuevo la hoja deformada en el suelo, pero el borde sin filo no penetró muy profundamente. Se aferró a la pendiente con todo su cuerpo, resignado a lo raspado que pudiera llegar a ser, pero la fricción por sí sola no podía frenar a dos personas. Sus esfuerzos resultaron infructuosos cuando la hoja salió disparada. Comenzaron a caer una vez más. ¡Ah! Estamos acabados. Me debes una por esto, Barusu. Subaru cayó de cabeza. Cada vello de su cuerpo se erizó al recordar haberse arrojado por un acantilado. Aún así, nunca abandonó su deber como hombre y continuó sosteniendo a Ram en sus brazos para intentar protegerla de la caída. Ram le dejó encargarse del trabajo físico y se giró entre sus brazos para apuntar sus manos hacia el suelo. El Fuya. Mana brotó en Ram mientras cantaba, provocando que estallara una poderosa ráfaga de viento en su punto de aterrizaje estimado. Mientras caían hacia abajo, el cuerpo de Subaru chocó con la corriente de aire ascendente y cabalgó sobre la presión debajo de ellos. Logró volver a enderezarlos mientras su caída se desaceleraba aún más. Podemos hacerlo, juzgó mientras el mundo giraba a su alrededor. Concentró toda su fuerza en sus piernas, mordiendo lo suficientemente fuerte como para partirle los dientes mientras soportaba el impacto del aterrizaje. No, lo logramos.
habían aguantado. Se esforzó por saltar sobre sus entumecidas e increíblemente infelices piernas, mientras miraba hacia el acantilado del que habían caído. Estaba horrorizado por la altura, más de 10 metros, el equivalente aproximado a saltar desde el cuarto piso de su escuela secundaria. Eso, combinado con la dureza del suelo, hizo que su supervivencia fuera toda una hazaña. Allí te convertiste totalmente en mi Buda, Ram. Si no fuera por tu magia de viento allí, estaríamos. Fue cuando Subaru intentó expresar su gratitud porque Ram le salvó la vida, que se dio cuenta de que ella no se movía entre sus brazos. La cabeza de Ram cayó mientras una fina línea de sangre goteaba desde su fosa nasal. Tenía los ojos cerrados. Su respiración era superficial y los únicos sonidos que emitía eran gemidos dolorosos. Ram. Dios, esto es malo. Él meció suavemente su cuerpo y la llamó, pero Ram no respondió. Desde el principio, había estado agotada de usar la clarividencia y luchar contra las bestias demoníacas. Sin duda, Ram realmente se había excedido con ese hechizo, poniendo su mente en un estado precario. ¡Oh, mierda! Mi sincronización es realmente una mierda. Subaru maldijo su propia impulsividad mientras volvía a abrazar a Ram con más cuidado. La recostó a su lado, deslizó torpemente la hoja rota en su funda y miró hacia arriba. Ni siquiera las bestias demoníacas podían saltar por el borde de un precipicio tras ellos. Seguramente darían la vuelta para reanudar su persecución. Mientras tanto, esperaba que eso les diera la ventaja. Oh, vamos, debes estar bromeando. En el mismo momento en que Subaru miró por encima de su cabeza, una gran cantidad de rocas fluyeron por la pendiente de la que apenas habían sobrevivido a la caída, y encima de ellas había un grupo de bestias demoníacas, con un cachorro desplegando su maná liderando el camino. Subaru reconoció al cachorro bestia demoníaca. Estaba absolutamente seguro de que era el que lo había maldecido por primera vez en la aldea, y el que Rem le había dado un poderoso golpe cuando persiguió a los niños la noche anterior. Al ver la forma en que las otras bestias demoníacas lo seguían, como si liderara a toda la manada a pesar de su tamaño, Subaru no pudo evitar una risa seca. Estoy empezando a odiarte, señorita bruja, ese perfume tuyo es excesivo. Al presentar debidamente su queja, Subaru revisó sus piernas entumecidas mientras se preparaba para huir una vez más. Rezó para que las bestias demoníacas les mostraran desprecio y no se abalanzaran en el instante en que aterrizaran. ¿Qué? Un momento antes de que Subaru comenzara a correr, inclinó la cabeza, sintiendo que algo andaba mal. Las bestias demoníacas que se deslizaban por el acantilado parecían mal. Comenzaron a estremecerse mientras estaban sobre las rocas rodantes, y en el instante en que tocaron el suelo debajo del acantilado, comenzaron a dispersarse en todas direcciones. Estoy aquí, chicos. Verlos dispersándose como pequeñas arañas fue demasiado para él. ¿Qué diablos está pasando aquí? Un momento después de pensarlo, la explosión en lo alto del acantilado trajo la respuesta. Cuando volvió a mirar hacia arriba, el cambio en la cima del acantilado sorprendió a Subaru, pero lo entendió al instante. Una silueta humana se alzaba ahora en el precipicio, muy por encima de ellos. Era una chica que vestía un traje de sirvienta, con su bola y cadena empapadas de sangre, mientras miraba hacia la pendiente con ojos que habían perdido todo rastro de cordura. En el momento en que sus ojos se encontraron con esa mirada asesina, Subaru comenzó a sudar frío mientras experimentaba un mal presentimiento como ningún otro. En un instante, el demonio saltó del alto acantilado para aterrizar en el suelo muy abajo. La respiración de Subaru se contuvo. Aquí estaba, en lo profundo del bosque, rodeado de bestias demoníacas, cara a cara con una chica demonio, con un brazo alrededor de una chica a la que tenía que proteger a toda costa, y había llegado a la etapa final empuñando nada más que una espada rota. Esto es solo un poquito injusto, ¿no crees? Su súplica murió con la brisa que soplaba a través del bosque, sin ser escuchada. Era, como dicen, una situación de vida o muerte.
Ram y Subaru habían entrado al bosque de las bestias demoníacas plenamente conscientes del peligro, pero como habían cooperado juntos para acabar con las bestias, habían llegado a lo profundo del bosque sin un rasguño. La idea era encontrar a Rem, quien milagrosamente saldría ilesa, y sermonearla por ser una bala perdida en una reunión segura, pacífica y feliz. Y usando la habilidad de Subaru para atraer a las bestias demoníacas hacia él, usarían los poderes fraternales de Ram y Rem para acabar con las bestias demoníacas una tras otra, liberando a Subaru de la maldición. Fin de la historia. Así es como lo imaginé, pero, sí. Con una voz patética, Subaru reflexionó sobre cómo su escenario de navegación tranquila ahora estaba hecho jirones. Subaru no vio ni una pizca de amistad en los ojos de Rem mientras estaba frente a él. Todo lo que sintió fue una sed de sangre negra como boca de lobo. Aunque no podía estar seguro, ella no parecía estar en condiciones mentales para hablar sobre las cosas. La presión que emanaba de ella le hizo dudar incluso en parpadear. No sabía qué podría pasar si apartaba los ojos de la amenaza que tenía delante, aunque fuera por una fracción de segundo. Ese mismo pensamiento provocó una sonrisa forzada en Subaru al darse cuenta de que Rem lo veía como su enemigo. Entonces, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Oye, Rembrin, soy tu amigo Subaru. Tu amigo. Sin darse cuenta de que su rostro se había puesto rígido, Subaru logró gritar con voz alegre. Quizás pensó que llamar a Rem podría hacerla volver a sus sentidos, pero... Rem giró su cabeza hacia él, mirándolo con una mirada tan aguda que prácticamente podía oírla. Si me miras así, me quemaré. Subaru sintió todo el peso de su atención sobre él. Quizás había fracasado. La terrible apariencia de Rem ciertamente justificaba ese pensamiento. El familiar traje de sirvienta que llevaba encima estaba completamente cubierto de salpicaduras de sangre. Una capa de sangre fresca humedeció la sangre seca debajo de ella en un espantoso patrón de 2 tonos, luciendo rojo negruzco y rojo vivo. Sus uñas eran lo suficientemente largas y afiladas como para rivalizar con las de las bestias demoníacas, tal vez un efecto de su forma con cuernos. Debajo de su mano derecha estaba su bola de hierro para autodefensa y un charco de sangre y pequeños trozos de carne, una combinación excepcionalmente siniestra. De alguna manera esperaba encontrar a Rem así, por lo que pudo mantener sus sentidos, pero si Subaru se hubiera encontrado con esta Rem en un callejón oscuro, era seguro decir que estaría 100% seguro de orinarse en los pantalones. Así de terrible era Rem en su macabra locura, y sin embargo, en medio de todo eso, el cuerno blanco que sobresalía de su frente había mantenido su pureza y belleza. Para Subaru, a pesar de que el cuerno era el símbolo mismo del malévolo estado demoníaco de Rem, era lo único que parecía fuera de lugar en contraste con el resto. Pero las circunstancias no le permitieron a Subaru pensamientos tan tranquilos. Cuando miró, vio bestias demoníacas dispersas esperando detrás de las sombras de las rocas y entre los árboles del bosque. Sin duda las bestias estaban observando cada uno de sus movimientos. Estaría almorzando en el instante en que les mostrara la más mínima oportunidad. Rem parada frente a él, las bestias demoníacas detrás, su vida realmente colgaba de un hilo. Subaru no podía moverse. Las bestias demoníacas no podían moverse. Toda la situación dependería de la próxima acción de Rem. Respiró hondo, cerró los ojos y miró directamente a Rem una vez más. No sabía si podría hacer que los ojos de Rem vacilaran, pero tenía que dar todo lo que tenía y no dejar piedra sin remover. Entonces, hermana. Su voz era cansada y débil. Sin embargo, el sonido y su significado resonaron en los oídos de Subaru. Sus labios temblaron y parecía fuera de lugar mientras sus ojos se fijaban en el costado de la cara de Ram. Incluso en medio de un frenesí suficiente como para hacerla perder la cordura, Rem todavía reconocía la visión de su otra mitad, la hermana que amaba por encima de todo. Subaru suspiró asombrado. Si no te conociera mejor, diría que tienes complejo de hermana. Si eso te devolvió la cordura, estoy totalmente a favor. Déjala ir. Ella interrumpió sus palabras mientras le arrojaba la bola de hierro con la fuerza de un tifón.
Fue casi un milagro que hubiera logrado doblar su cuerpo hacia la izquierda a tiempo. Quizás fue una suerte que las rodillas de Subaru estuvieran un poco tambaleantes, ya que aún no se había recuperado del duro aterrizaje anterior. Las púas de la bola de hierro le rozaron el hombro derecho al pasar. La angustia que arañó su carne envió su cerebro a la histeria. Mordiéndose para contener un grito lleno de dolor, Subaru avanzó en ángulo. «Eso duele, maldita sea». Subaru giró su hombro herido antes de esquivar la cadena que azotaba hacia abajo. Un momento después, la cadena golpeó violentamente el lugar donde acababa de estar Subaru, dejando un rastro parecido a una serpiente en el suelo. Si Subaru hubiera sido más lento en esquivar, su espalda habría tenido una marca idéntica. Se estremeció, imaginando su carne desgarrándose mientras miraba a Rem. Pero Rem no parecía diferente de antes. Sus ojos estaban llenos de enemistad sin haber recuperado la cordura. La forma con cuernos no es el problema, es si puedes controlarlo o no. Esa fue la suposición de Subaru basada en el comportamiento actual de Rem. Si ese era el caso, la cuestión era cómo restaurar su cordura. Ella también había estado en un estado frenético la noche anterior, pero su mente había sido más Rem que un demonio loco en los momentos antes de que él se desmayara. Quizás ver a Subaru gravemente herido ante sus ojos sería un shock suficiente para devolverle la lucidez. Quizás debería intentar que la bola de hierro me golpee una vez. Espera, entonces seré picadillo. Repetir las condiciones de la noche anterior seguramente haría que Rem se recuperara, pero para entonces Subaru sería comida para perros. Ram podría haber entendido la situación, pero la chica en sus brazos estaba muy lejos de estar consciente. Había estado tratando de despertarla, pero eso probablemente llevaría algún tiempo. Tiempo que Rem y las bestias demoníacas que lo rodeaban probablemente no permitirían. Subaru lamió una gota de sudor que corría por su mejilla, usando la humedad de su lengua para lubricar sus labios. Si no se presentaba ninguna nueva opción, tendría que intentarlo todo. Si seguir adelante era la única manera, entonces eso era todo. Era el estilo Subaru. Oye, Rem. No mires solo a tu hermana en mis brazos aquí, mírame a mí. Mi nombre es Subaru Natsuki. El novato absolutamente inútil haciendo trabajos ocasionales. El sirviente de ojos saltones de la mansión de Roswell. Probablemente les causé muchos problemas a ti y a Ram, pero nos llevamos bien algunas veces. Ri. ¡Guau! Estaba apelando a los recuerdos y emociones de Ram cuando su mal genio lo detuvo inmediatamente. La zumbante bola de hierro rompió y destrozó el tronco de cada árbol en su camino, rompiendo ramas a lo largo del camino mientras Subaru daba un salto hacia adelante para evadir. Él esquivó sus siguientes ataques con un bonito salto y miró hacia atrás. Es de mala educación matar a alguien a golpes en mitad de la frase. Allí vi los rostros de mi familia ante mis ojos. Ah, aquí estamos. Mientras Subaru gritaba, Rem se inclinó hacia adelante y murmuró, «¿Devuélveme a la hermana?» Pero de la nada, Rem tiró hacia atrás la bola de hierro que había balanceado con un solo brazo, usando el impulso para girar su cuerpo en un punto fijo cuando... La patada giratoria hacia atrás de Rem conectó con el torso de la bestia demoníaca que saltaba hacia ella desde atrás. Con un rugido igual al de una bomba, la bestia demoníaca explotó, incluso desde cierta distancia. Subaru podía distinguir claramente sus entrañas navegando por el aire. Eso es lo que te pasa por intentar sacar provecho de la miseria de los demás. Las bestias demoníacas habían formado una segunda ola para atacar detrás de la vanguardia, pero la espantosa visión de esa muerte los hizo detenerse en seco. Pero esto era una locura, no diferente de ofrecer el vientre ante el depredador. Ella desató un único ataque horizontal que destrozó los vientres y cráneos de las siguientes dos bestias. Rem, indiferente a la sangre y la carne que volaban, cargó tras su ataque. Una de las bestias echó la cabeza hacia atrás, por lo que le aplastó una de sus patas delanteras. Ahora que había dejado de moverse, usó el otro pie para patearlo en la cabeza, rompiéndole el cuello. Su talón continuó subiendo y luego bajando hacia el torso de la siguiente bestia.
Un tercero se abalanzó sobre Rem para vengar a su camarada, pero ella le agarró el cuello por debajo de sus fauces abiertas y lo arrojó hacia el cielo. La bestia demoníaca se arqueó en el aire, curvando su cola mientras emitía un leve grito. Voló más y más lejos, luego más y más cerca, hasta que finalmente se estrelló contra el duro suelo con un sonido parecido al de una fruta demasiado madura. La matanza siguió a la matanza. Fue una matanza por matar, una masacre incluso para los estándares de masacre. Ya estaba claro que las bestias no podían compararse con el poder destructivo del único y poderoso demonio con cuerno, que había descendido sobre ellos. Sin embargo, aún así, maldita sea, los números realmente son un arma en sí mismos. Aunque las bestias demoníacas vieron a sus hermanos asesinados uno tras otro, no mostraron signos de retirarse. Mostraron sus colmillos, blandieron sus garras y aullaron amenazadoramente mientras saltaban hacia Rem. Incluso cuando fueron arrastrados, aplastados, destrozados y desmembrados, sumándose a la pila de cadáveres de bestias demoníacas, poco a poco tallaron heridas superficiales en el cuerpo de Rem. Cuando Subaru vio que el traje de sirvienta, empapado en salpicaduras de sangre, se estaba enrojeciendo no solo por fuera sino también sangrando por dentro, se dio cuenta de que la marea había comenzado a volverse en su contra. La batalla ante sus ojos entre el demonio con cuerno y la bestia demoníaca fue extremadamente intensa. Ya no le prestaron atención a Subaru y Ram. Ambos bandos estaban dejando a los oponentes de baja amenaza para más tarde, mientras concentraban sus ataques en sus enemigos mortales. Si Rem hubiera estado dominando la batalla, Subaru sin duda la habría dejado cazar a las bestias demoníacas hasta su extinción sin que eso pesara en su conciencia, pero su situación fue empeorando poco a poco. Los brazos de Rem se agitaron, derribando torsos de bestias demoníacas. Ella jadeó de dolor cuando garra tras garra alcanzaron su propio cuerpo. Sangre esparcida, laceraciones talladas en su piel blanca. Subaru no podía simplemente sentarse y mirar. Había una manera. Todo lo que tenía que hacer era meterse en la pelea. Pero atacar para unirse a la refriega directamente, solo lo envolvería en el tifón y lo haría retroceder por donde vino. Para él, intervenir significaba atraer la atención del demonio con cuernos y de las bestias demoníacas, hacia algo además del otro, era la única forma de salvar a Rem. Se resignó, abrió las piernas, respiró hondo y miró directamente a Rem. Puedo hacer esto. Las chicas tienen encanto, los chicos tienen coraje. No pongas esa cara de miedo, Rem. Sonríe. He regresado de... Por segunda vez ese día, el mundo se detuvo y la nube negra provocó otro banquete de gritos. Aunque se había resignado al dolor extremo que surgiría, no era un dolor que uno pudiera soportar. Más aún porque esta vez, no fue solo un brazo derecho sino un brazo izquierdo el que surgió con él. Quizás el brazo derecho completo había desarrollado el gusto por esto. Ante los ojos inmóviles y muy abiertos de Subaru, la mano derecha se deslizó más allá de su caja torácica y rozó sus órganos internos mientras la mano izquierda se separaba. La mano derecha fue hacia su corazón, el otro acarició la mejilla de Subaru como si le tuviera cariño. El terror brotó dentro de él, y al momento siguiente, el dolor recorrió todos sus nervios. Dejó de ser el mismo. Desde la coronilla hasta la punta de los pies, tenía una sensación horrible e insoportable de que algo andaba mal. Su cerebro hervía en una tempestad de emociones negativas, su conciencia aparecía y desaparecía. Y, sin embargo, el suave toque de la palma en su mejilla tenía una calidez, que le alivió cuando sintió que su mente y su cuerpo estaban a punto de derretirse. Pero Subaru conocía un sentimiento que iba más allá de eso, así que... Estoy, de vuelta. Su visión estaba borrosa. Su alma había sido reducida. Nada del dolor y sufrimiento se había trasladado al mundo real. No había pasado el tiempo. Rem y las bestias demoníacas estaban frente a él, enfrentándose mutuamente como antes. Pero en el instante en que Subaru volvió a la realidad, se produjo un gran cambio en el campo de batalla. Rem y las bestias demoníacas volcaron toda su atención en Subaru. Era como si en ese momento hubiera surgido alguna anomalía que no podía ignorarse. Sin duda la causa fue que, tal como Subaru había planeado,
el hedor de la bruja estaba brotando de él. Rugió Rem. Las bestias demoníacas aullaron al unísono. Subaru también gritó a todo pulmón. En una fracción de segundo, evadió las garras de las bestias demoníacas que saltaban y la bola de hierro que se estrellaba contra él, como si su vida, su alma misma, hubiera sido prendida en llamas. Y así comenzó el gran tumulto. Como el indiscutiblemente extraño en una batalla entre un demonio con cuernos, una bestia demoníaca y un chico común y corriente, Subaru prestó atención a cada detalle del tumulto mientras se balanceaba y zigzagueaba. Su conducta fue sumamente sencilla. Mantendría su posición mientras la batalla se hacía más intensa, sin hacer ningún esfuerzo por aumentar la distancia, esquivando solo las chispas que caían en su dirección. Fin de la historia. Una vez más, las bestias demoníacas golpeadas por la bola de hierro se convirtieron en pasta para paredes ante sus ojos. Sin prestar atención a la muerte de sus camaradas, tres bestias demoníacas se unieron para atacar a Rem sin pausa, con el objetivo de infligirle heridas mayores. Pero esa cruda inteligencia se desperdició, porque su mano los derribó, una vez inmóviles, se convirtieron en presa fácil del descenso de la bola de hierro. Subaru miró el espectáculo mientras cambiaba su agarre sobre Ram, en peligro de caerse de su alcance, y saltaba hacia atrás. Apenas evadió los colmillos de una bestia demoníaca, solo para bailar directamente dentro del rango de ataque de Rem. Y cuando Rem se dio cuenta de que Subaru se estaba acercando, instantáneamente se movió para interceptarlo. Subaru se detuvo muy abruptamente para escapar del empuje de su mango de hierro, luego saltó hacia atrás y se agachó para evitar el latigazo de la cadena que siguió, con la bola de hierro pasando sobre su cabeza para cambiar la cabeza de la bestia demoníaca que lo perseguía detrás, en una espectacular flor carmesí. Subaru escuchó el cuerpo caer detrás de él mientras arrojaba la vergüenza y el honor al viento, y se arrastraba por el suelo, como una cucaracha, para escapar de inmediato. Rem, pisándole los talones, encontró su camino obstruido por bestias demoníacas. Escape exitoso. Subaru mantuvo la distancia mientras se recompensaba con un solo suspiro de alivio, por el pensamiento rápido que le había salvado la vida. ¡Ja! De hecho, estoy bastante bien aquí. Había saltado desesperadamente para evitar ser mordido, le había impuesto las bestias demoníacas que lo perseguían a la sirvienta, y se había arrastrado como un insecto para escapar de la ira de la niña enojada. Si alguna vez sus acciones quedaran registradas para la posteridad, querría morir en ese mismo momento, pero se centró en el hecho de que su conducta tenía como objetivo mantenerlo con vida. En ese momento, las cosas se estaban desarrollando según el plan de Subaru. La situación podría ser peor, al menos estaban ganando tiempo y reduciendo la cantidad de bestias demoníacas. Cuando miró hacia arriba, sintió los ojos de bestias demoníacas por todo el valle. Una vez que divisaron la batalla, se unieron a la refriega uno por uno. Las bestias demoníacas estaban obedeciendo sus instintos, en respuesta a que Subaru esparciera el hedor de la bruja por todo el bosque. Esto podría funcionar. Vio una oportunidad de victoria. Eso, al menos, era lo que pensaba Subaru. Oh. Subaru realizó más acciones evasivas cuando de repente se sintió mareado y fuertemente inclinado. No es que hubiera sido descuidado con sus pasos. De repente fue asaltado por una sensación de letargo mientras un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Lo sabía. La maldición. ¿En un momento como este? Subaru levantó la vista para tratar de ver si la bestia demoníaca de la que provenía la maldición era una de las que rodeaban a Rem. Pero no tenía forma de saber quién era el lanzador. Además, era poco probable que la bestia demoníaca hubiera desencadenado la maldición solo para hacer sufrir a Subaru. Fue el simple resultado de enfrentarse a la amenaza de Rem y anhelar el maná con el que luchar contra ella. Y Subaru estaba allí con ellos, el rito listo para su activación, su maná allí para ser tomado. Una razón sencilla pero también fatal. La maldición se apoderó de Subaru, haciéndolo perder el equilibrio y estrellarse contra el suelo. Si las bestias demoníacas mordieran a Subaru hasta matarlo, era solo cuestión de tiempo hasta que abrumaran a Rem en números absolutos. Pero más que eso,
la razón por la que Rem había entrado al bosque sería. ¡Ah! Un gran grito resonó lo suficientemente fuerte como para rasgar el aire y dividir el suelo mientras ella descendía. Su puño convirtió a una bestia demoníaca en comida para perros. En un solo instante, con una fuerza increíble y explosiva, Rem había atravesado las filas de monstruos para matar a una bestia demoníaca muy lejos de ella. La vista sorprendió tanto a Subaru como a las bestias. Cuando Subaru se recuperó, inmediatamente se dio cuenta. Respiraba mejor. El letargo había disminuido. Había sido liberado de los efectos de la maldición. Rem. Rem volvió a masacrar a las bestias demoníacas que la rodeaban, como si ni siquiera hubiera escuchado a Subaru pronunciar su nombre. Subaru observó a la chica de cabello azul en medio del combate mientras se hundía profundamente en eso. Aunque no estaba lúcida ni en condiciones de reconocer quién era Subaru, Rem lo había salvado al convertir esa bestia demoníaca en pasta. No se había equivocado al ver a su amada hermana mayor. Al parecer, tampoco había olvidado la razón por la que se había sumergido en el bosque en primer lugar. Si ese es el caso, pensó. Subaru pensó en algo que solo él podía hacer. Pensó que debería ser fiel a su objetivo original, no recurrir a un plan indirecto como este. En otras palabras, haré que las hermanas sirvientas rompecorazones, Ram y Rem, envíen esa maldición a empacar. Si Subaru pudiera lograr eso, aún podría salir vivo de la situación. Además, para hacer eso, necesitaba devolverle la cordura a Rem en un sentido real. El negocio de Subaru no era con el demonio asesino, sino con la chica superficialmente educada y rápida para sacar conclusiones precipitadas, cuya fuga por su cuenta causó tantos problemas a todos los demás. Rem. El cuerno. De repente, Subaru escuchó una voz entre sus brazos. Ram, todavía en su abrazo, abrió levemente los ojos y le dio a Subaru una mirada desenfocada hacia arriba. ¿Estás despierta? Creo que mi momento aquí es bastante excelente. Ram estaba sonriendo un poco. Subaru le devolvió la sonrisa medio en serio mientras respondía. Sí, tienes instintos increíbles, hermana mayor. ¿Qué quieres decir con el cuerno? Ram le levantó la barbilla con expresión de molestia. Es ese cuerno el que ha descarriado a Rem. Un solo y poderoso golpe la traerá de vuelta. ¿Estás segura de que funcionará? Bastante. En gran parte. Creo que así será. Eso es un poco vago, ¿sabes? Pero quiero creerte. Subaru interrumpió sus palabras y miró a Rem. El cuerno blanco sobresalía de la frente de Rem hasta una longitud de unos 10 centímetros. Si Puck se parara sobre su frente, él y el cuerno estarían aproximadamente a la misma altura. Un solo golpe, ahí. ¿No parece eso algo imposible? Usa tu intelecto y coraje y simplemente hazlo. Bueno, tengo una manera de hacer esto que involucra intelecto y coraje, pero... La inesperada respuesta de Subaru hizo que Ram levantara las cejas. Él le sonrió débilmente, ya que le costaba expresarlo con palabras. Probablemente te dé un susto. Si eso le devuelve la cordura a mi hermana pequeña, no me enojaré. ¿En serio? ¿En serio, en serio? ¿Lo juras por Roschi? Realmente no debe importarte morir por elegir eso, sí, lo juro por el maestro Rosual. Fue porque Ram lo había dicho de una manera tan valiente que Subaru respetaba tanto su punto de vista. Ante ellos, Rem giró lentamente en su dirección. La mayor parte de su atención se centró en ellos, y el resto en las bestias demoníacas que los rodeaban para advertirles si se acercaban. A diferencia de Rem, que estaba en guardia ante ataques desde todas direcciones, Subaru se concentraba únicamente en tocar el cuerno. A saber. Ah, ahí vas. Ah. Ram tenía una mirada distante de sorpresa en su rostro cuando Subaru la levantó por las caderas y la aventó hacia adelante. Sin duda,
el pensamiento que él la lanzaría nunca había pasado por su mente. Ram parecía horrorizada, pero Rem estaba igualmente horrorizada. Rem, todavía en su forma con cuernos, se quedó boquiabierta por un breve momento, antes de extender la mano mientras su hermana mayor volaba por el aire hacia ella. La bola de hierro cayó del alcance de Rem mientras recibía a su hermana mayor, con los brazos abiertos y manchados de sangre. En un instante, su expresión, tan dura y pintada de hostilidad y sed de sangre, se transformó en algo mucho más suave. Subaru saltó hacia adelante para no desperdiciar ese instante. En el mismo momento en que arrojó a Ram hacia adelante, Subaru bajó su cuerpo y cargó. La mirada de Rem estaba dirigida hacia arriba, preocupada por su hermana mayor, mientras Subaru se acercaba desde el punto ciego más cerca del suelo. Sus pies se deslizaron cuando su mano derecha sacó la espada de su cintura. En un solo movimiento, cortó el viento mientras sacaba la espada de la funda, apuntándola al cuerno en la frente de Rem. El momento era perfecto. Incluso Rem no pudo responder a tiempo al repentino ataque. Pero... ¡ah! A través de una combinación de la punta rota de la espada y el paso tímido y poco entusiasta de Subaru al final, la espada falló un golpe directo a su cuerno, pasando unos milímetros antes. Subaru estaba horrorizado por haber dejado escapar su pequeño momento de oportunidad. Me acobardé. No tuve suficiente coraje para la última parte. Su cuerpo nadó mientras no obtenía nada más que aire. El impulso de Subaru lo llevó más allá de ella, exponiendo su espalda, y Rem levantó su mano izquierda para apuñalarlo. Las largas garras en sus dedos seguramente atravesarían la espalda de Subaru y sobresaldrían por el otro lado. Lamentó haber muerto a un paso del éxito, y además a manos de Rem. En el mismo momento en que lo pensó. ¡Boo! El suelo bajo sus pies explotó, con la cascada de rocas resultante lanzando a Subaru hacia arriba. Las rocas esparcidas arrojaron por todo su cuerpo. Con la piel rompiéndose y sangrando, Subaru miró hacia abajo desde el aire para ver la causa de su dolor. Al sur del punto donde el suelo había explotado debajo de Subaru, vio al cachorro bestia demoníaca agachado. El Urugarum había mantenido un perfil bajo desde que lideró al grupo por el acantilado, esperando su oportunidad para eliminar a Subaru y Rem en una sola cascada de rocas. Y así, al ver a Subaru crear una apertura, intervino espectacularmente con el objetivo de enviarlos a él y a Rem a volar. Sin embargo, su plan fue frustrado cuando Rem rugió y pisoteó el suelo del cual las rocas estaban en erupción. La fuerza canceló la fuerza, terminando con solo su cabello azul muy despeinado. Había cancelado la fuerza mágica con violencia cruda, rompiendo el hechizo con fuerza bruta. La cascada de rocas cesó y los hombros de Rem se relajaron mientras sostenía a su hermana mayor preciosamente en sus brazos. Subaru, todavía encima de ella, había desaparecido incluso de los confines más lejanos de su mente. Golpeado por el hechizo mágico, Subaru giró perdidamente sin tener idea de hacia dónde estaba arriba. Pero su mano derecha mantuvo la espada firmemente sujeta incluso entonces. Afortunadamente, no aterrizó contra la pared de roca sino simplemente sobre el duro suelo. Y Rem estaba justo debajo de él, con la cabeza expuesta, sin notarlo en absoluto. No habría mejor oportunidad, ni tampoco después. Era ahora o nunca. Agarró la empuñadura de la espada de una sola mano con ambas manos y la balanceó con todas sus fuerzas. Había llegado a este punto al final de una larga serie de coincidencias. Oportunismo para la victoria. Los milagros fueron asombrosos. Incluso si fuera puramente por capricho, a veces Dios hizo un buen trabajo, aunque el trabajo de Dios también habría ayudado enormemente en el intento anterior. Y ahora estaba justo encima de Rem, desapercibida, con su cabeza completamente expuesta. Hizo una sonrisa forzada. No había tiempo. Rem estaba cerca, al igual que un mundo lento y pausado con ella. Dio el cuerno. Blandió la espada más allá de su ápice con toda la energía que pudo reunir. Ríe, Rem. Hoy soy más demoníaco que cualquier demonio.
La hoja destelló hacia abajo, apuntando al cuerno blanco. El sonido agudo del acero golpeando el acero resonó con fuerza a través del bosque de las bestias demoníacas. Al momento siguiente, Subaru se estrelló y su propio grito doloroso se fusionó con el eco. Fin del capítulo 4.